Hola, espero que se encuentren muy bien. Me llamo Yerilyn Mora, curso la materia de Principios de Derechos Humanos e Internacional Humanitario. Estudio en la institución Universidad Estatal a Distancia en la carrera de Criminología desde el año 2021. Hoy vamos a analizar crítica y brevemente el caso de Velázquez Rodríguez, versión Honduras, un caso emblemático de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que aborda la responsabilidad estatal en casos de desapariciones forzadas. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la vida es un derecho fundamental con respecto a los derechos humanos. Es la base de toda la democracia y del verdadero Estado de Derecho. No obstante, en la historia latinoamericana subsisten momentos donde los sistemas penales han errado en la protección de la vida, la libertad y la dignidad de las personas. Por lo que en este caso, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1988, marcó un antes y un después en la comisión de estas obligaciones estatales, revelando como en la impunidad, la represión y la falta de acceso a la justicia. Esto también puede causar o convertirse en formas estructurales que violan los derechos fundamentales de las personas. En contexto y hechos de este caso, a inicios de la década de 1980, Honduras atravesaba un contexto político tenso marcado por la represión militar, la persecución a estudiantes y sindicalistas y la influencia del conflicto armado en Centroamérica en este contexto, según Nieto Davia et al. En el documento titulado Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de Velázquez Rodríguez, versión Honduras, sentencia que fue el 29 de julio de 1988, según esta cita, la denuncia presentada ante la comisión y la información complementaria recibida en los días inmediatos siguiendo de Manfred Velázquez, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, fue apresado de forma violenta y sin mediar orden judicial de captura. Por elementos de la Dirección Nacional 2 de Investigación del G2 Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Honduras, fue visto por testigos mientras era trasladado a un centro de detención de Tegucigalpa, donde fue torturado y desaparecido. A pesar de las denuncias de sus familiares, el Estado negó su detención y nunca se aclareció su paradero o su caso. Su caso se convirtió en un símbolo de más de 100 desapariciones forzadas ocurridas en Honduras entre 1981 y 1984, derechos fundamentales violentados de la Corte Interamericana determinó que el Estado de Honduras violó varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se violentó el derecho a la vida, estipulado en el artículo 4, el derecho a la integridad personal, estipulado en el artículo 5, y el derecho a la libertad personal, el cual se encuentra en el artículo 7. Asimismo, se determinó la violación del artículo 1, que obliga a los estados a respetar y garantizar los derechos reconocidos en la Convención. Este caso mostró que las desapariciones forzadas no solo afectan la libertad de la persona, sino que también la integridad y la vida, constituyendo una de las violaciones más graves y continuadas en el derecho humano. La Corte afirmó que el deber del Estado no se limita a abstenerse de violar derechos, sino que debe también de prevenir e investigar y sancionar cualquier violación cometida por sus agentes o con su consentimiento. Bueno, ahora con acceso a la justicia y del debido proceso y juicio previo, la familia de Manfred Velázquez interpuso múltiples habeas corpus y denuncias penales, como según lo cita Nieto Davia et al. En el documento Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso de Velázquez Rodríguez, versión Honduras, sentencia del 29 de julio de 1988, que menciona que la demanda ante la Corte fue introducida el 24 de abril
de 1986 y que la Secretaría de la Corte, en cumplimiento del artículo 26.1 del reglamento, la remitió al gobierno el 13 de mayo de 1986. Más sin embargo, ninguno tuvo resultados efectivos. Los jueces fueron intimidados, el proceso no avanzó y los testigos se enfrentaron a amenazas y hasta asesinatos. Esto constató que el sistema judicial hondureño no ofrecía recursos efectivos, violando el derecho al acceso a la justicia, el cual está en el artículo 25, y el derecho al debido proceso en el artículo 8. La Corte señaló también que el deber del Estado de investigar es una obligación de medio y no de resultado, y que debe actuar con diligencia, imparcialidad y prontitud. Honduras incumplió estos principios, consolidando un patrón de impunidad frente a las desapariciones. En cuanto a los principios de legalidad y de territorialidad, en este caso, la Corte también reflexionó sobre el principio de legalidad y la jurisdicción territorial del Estado. Como menciona Nieto Navia et al. En el documento Corte Interamericana de Derechos Humanos, cita que conforme al artículo 1.1 es ilícita toda forma de ejercer el poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención. En tal sentido, en toda circunstancia en la cual un órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público lesione indebidamente uno de tales derechos, se está ante un supuesto de inobservancia del deber de respeto consagrado en el artículo. Honduras alegó que no existían pruebas directas ni responsables identificados, por supuesto, y sin embargo la Corte determinó que el Estado es responsable por actos cometidos dentro de su territorio, incluso si no se individualiza al autor material. Esto estableció un precedente clave, la responsabilidad internacional del Estado, que se activa no solo por acción, sino también por omisión o tolerancia ante violaciones sistemáticas del derecho humano. En lo que respecta del análisis críticos de este caso y de la actuación del Estado, el Estado hondureño actuó con apatía, con negación y falta de cooperación. A mi parecer no se realizaron las investigaciones necesarias, ya que con eficacia no se sancionó a los responsables y en muchos casos obstaculizó el acceso a la justicia. La Corte concluyó que hubo una práctica sistemática de desapariciones y que el Estado tenía conocimiento de ella. Por eso declaró a Honduras el responsable internacionalmente y le ordenó reparar los daños, investigar los hechos y garantizar que no se remitieran. Este fallo fortaleció el papel de la Corte Interamericana y consolidó el principio de que la impunidad es una forma de violación continua de los derechos humanos. En cuanto a la reflexión personal, en el papel frente a los derechos humanos y el análisis del caso de Velázquez Rodríguez, nos deja una enseñanza muy profunda, donde el sistema penal debe ser una herramienta de protección, no de represión, y que en cuanto a el Estado, a mi parecer, usa la justicia penal para perseguir y silenciar, deja de cumplir su función esencial, que es garantizar la dignidad humana y los derechos. La justicia penal no puede limitarse a castigar delitos, sino que debe proteger a las personas frente al poder del propio Estado. Como ciudadana y estudiante, considero que este caso demuestra la importancia que es tener un sistema judicial independiente, un sistema judicial accesible y respetuoso del debido proceso, el cual debe actuar con transparencia y humanidad ante toda denuncia de violación de derechos humanos. En conclusión, este caso sigue siendo un pilar del derecho internacional de los derechos humanos, el cual nos recuerda que la justicia no puede exigir sin verdad y que la memoria de las víctimas exige que los estados nunca vuelvan a callar ante la injusticia existente en nuestro sistema judicial.
y que al defender los derechos humanos no es solo un deber legal, es un compromiso ético con la vida y la dignidad de todas las personas. Espero que se encuentren muy bien.